bienvenido a su programa Perspectiva. Es un programa donde tocamos temas de interés social. Gracias por estar con nosotros nuevamente y sabemos que en esta ocasión también vamos a tocar un tema muy interesante. En esta ocasión vamos a estar tocando la fe y la neurología. Y se va a sorprender todo lo que hoy usted y yo vamos a estar aprendiendo en este programa. Acuérdese que puede comunicarse, también recibimos sus sugerencias sobre las temáticas a nuestro email, que es en perspectiva@cdminternacional.com. Bueno, como de costumbre, tengo a mi amigo y mi hermano, doctor Aquiles Fuenmayor. Saludos, Irving. Saludos a toda nuestra querida audiencia. Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros nos encontramos en este su programa. Perspectiva es la cita semanal en la que ustedes y nosotros nos reunimos para hablar de temas que nos instruyan, que nos formen, que nos eduquen, que nos hagan ver otra visión, que nos permitan tener otra perspectiva de la realidad. Como de costumbre, el tema de hoy seguramente le va a llamar la atención. Para eso hemos invitado a un experto que ya ha estado con nosotros en otra ocasión, el doctor Héctor Daniel Colón Sepúlveda, o Santiago, perdón, Héctor Daniel Colón Santiago. Sí, que el doctor Héctor Daniel Colón tiene un bachillerato en trabajo social, también tiene 2 maestrías, una en teología y otra en lo que es la neurociencia y la biología del comportamiento, además de un posgrado doctoral en experto en neurociencia por el Instituto de Neurociencia de la Universidad de Salamanca en España. Lo hemos invitado porque esta es una disciplina incipiente dentro del mundo de las ciencias. Todos los días está en un proceso constante de acoplamiento, de crecimiento y desarrollo. Y decimos incipiente a pesar de que no es nuevo, pero que tiene en su proceso de encontrar su espacio dentro de la multiplicidad de ciencias que hay, sobre todo en las neurociencias, nos encontramos con que hay lo que se conoce como la neuroteología. Y también algunos han llamado a esto la bioteología o la neurociencia espiritual, también conocida en el mundo como la neuroreligión. Bueno, es el estudio de las actividades neurales relacionadas con las experiencias espirituales. Y como es un tema interesante porque no es visto desde un ángulo totalmente religioso ni desde un ángulo totalmente científico, sino que es una conversación entre estas 2 grandes disciplinas que han estado presentes y que tienen su lugar ya en la sociedad hace muchísimos años. Doctor, un placer tenerlo con nosotros nuevamente. Bienvenido. Igual, gracias a los amigos que nos escuchan en esta ocasión, gracias a los compañeros que me han dado la deferencia de invitarme. Claro, este proceso de cómo los procesos espirituales que están a nivel del ser humano tienen un vínculo y una relación con los procesos neurológicos propiamente. Y vamos a hablar de ello un buen ratito. Cuando hacemos una búsqueda, conseguimos que fue Aldous Huxley quien por primera vez utilizó este término, lo utiliza dentro de un contexto filosófico en su novela, su novela utópica La Isla, habla por primera vez de este tema. Él no lo hace desde un ángulo realmente de la neurociencia, lo uso como un término filosófico. Luego nos conseguimos que Lawrence McKinney publicó su primer libro sobre el tema titulado La Neurology Virtual Religion del siglo XXI. La neuroteología como la religión virtual del siglo XXI. Cuando hablamos de neuroteología, ¿de qué estamos hablando, doctor? Ok, quiero definir este detalle, y es que por años y por siglos, desde distintas perspectivas, se creía que los procesos de naturaleza espiritual eran procesos del corazón. Y claro, ¿y de dónde viene eso? Aclarado esto, para que podamos seguir con esto, es donde Aristóteles, nuestro gran filósofo Aristóteles, hace 2500 años, claro que había aquellas inquietudes de dónde es que nacían lo que se llaman las emociones del ser humano, o cuál órgano era el que estaba activando emociones. Entonces Aristóteles se puso por observación, donde le da una noticia súbita a alguien y que se le activan sus emociones, y claro, dado que la persona
cuando se activan sus emociones, empezó el corazón a latir en una forma de arritmia, pues entonces dijo, bingo, lo encontré. Ahí es que se dan las emociones, porque el corazón estaba reaccionando naturalmente en consecuencia somática prácticamente a la noticia de una activación de una emoción. Entonces, ahí es que comenzó el hecho de, o había comenzado porque ya estaba dado en los ambientes, en las culturas, y es que si las emociones que son tan grandes y tan trascendentales ocurren en el corazón, pues ahí ocurren pensamientos, ahí ocurren espiritualidad, y ahí entonces se le ponen en el pote, o lo que se llaman en el baúl de todos esos procesos, y se atan. Pero naturalmente con el tiempo y con los procesos de los estudios experimentales, con el proceso del estudio propiamente de la biología de los seres humanos, poco a poco nos fuimos dando cuenta, por ejemplo, que los pensamientos no ocurrían en el corazón, que ocurrían en el cerebro. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que las emociones no ocurrían en el corazón, sino que ocurrían en el cerebro, que las memorias no ocurrían en el corazón, ocurrían en el cerebro, y lo que más frágil, más delicado era a todas luces, era entonces este proceso de naturaleza espiritual, o lo que se llama la actividad espiritual o religiosa del ser humano. ¿Dónde ocurre? Claro que entonces, en la medida en que científicos de distintas disciplinas del planeta se les despierta la curiosidad, ¿dónde es que ocurre estos procesos que se activan? Empezaron a hacer las investigaciones propias científicas o desde distintas disciplinas, y uno por uno, y poco a poco, todos, en el 100% de los casos, que hicieron procesos de experimentales o de investigación científica desde la perspectiva de varias disciplinas, encontraron que los procesos espirituales ocurrían en el cerebro. Ya una vez aclarado ese asunto, ya una vez consolidado ese conocimiento, pues entonces arrancan con unos nuevos ciclos de investigaciones para ver de qué manera ocurría, para ver las estructuras cerebrales que estaban ahí implicadas, para ver la activación de procesos químicos, biológicos que ocurrían ahí. Y claro, todo eso tenía por sombrilla, o tiene por sombrilla, lo que se llama neuroteología, claro. Usted va a, después de haber hecho sus estudios preliminares, va a hacer un posgrado de doctorado en la Universidad de Salamanca, y allí se interesa, es allí donde se interesa por la neuroteología. Después de haber hecho su doctorado en neurociencias. Yo hice un posgrado doctoral en Salamanca. ¿Y cómo se le tituló a ese grado postdoctoral? Porque como habíamos llegado a lo máximo posible de estudiar neurociencia, la Universidad de Salamanca le digo, aquí no va a ser meramente doctor, aquí va a ser experto en neurociencia. Nos clasificaron como expertos y nos dieron el título de experto. Y por lo tanto somos un experto en neurociencia. Por supuesto, y partiendo de esa premisa, ¿cuándo se interesa usted por la neuroteología? ¿En qué momento usted ve que hay una relación entre un elemento y otro? Pues mira, decimos esto a manera de informar e ilustrar al pueblo. Yo antes de ser neurocientífico, yo soy teólogo de profesión. Aclaro, yo tengo una maestría en teología de una universidad de Estados Unidos y tengo un doctorado en teología de McCormick Theological Seminario en Estados Unidos. Y cuando una vez estuve aquí en Puerto Rico, la universidad, una prestigiosa universidad de este país, me toma para dar clases de teología. Y estoy durante 10 años de mi vida siendo profesor de teología. Y por ¿Qué lo tanto, universidad fue esa? Interamericana, Universidad Interamericana. Yo tenía una posición regular en la universidad y daba clases de teología, de lógica, de filosofía y de ética. Pero soy teólogo porque tengo un doctorado en teología. Y hasta ahí yo no conocía de las neurociencias. Y el testimonio que adviene de porque entonces ahora sale con que es neurocientífico. Y claro, en este orden de la verdad que profesamos, es que a mí hace unos años atrás, 10, casi 12 años atrás, me da un infarto cerebral isquémico en ganglios basales. Yo me quedé lisiado y paralizado de este lado con distonia y atrofia cerebral. Y estando así en esta condición, con un daño cerebral, y que claro, yo le sirvo al Señor en todos los sentidos de lo que esto significa, sentí esa misma inspiración del Dios que le servimos todos, y Él me dice que me tenía que levantar y seguir estudiando, y yo le dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo estudie? Y entonces me dice, te pones a estudiar tu propio cerebro. Y claro, esta enfermedad que me adviene a mí, me puso en la plataforma de querer saber qué era lo que pasaba acá,
pero no querer saber desde lo que pasaba desde la espiritualidad, sino desde probablemente un paciente neurológico que soy, ¿ok? Y ahí finalmente, cuando entiendo que debo estudiar, y me pongo a estudiar neurociencia, primero por la Universidad de Sevilla en España, la de Salamanca, fui a Buenos Aires también, aquí en Puerto Rico, y después de terminar varios años en distintos lugares, es que vengo a ser un neurocientífico. Claro, y aquí cierro para que sepas qué es lo que me viene y me inquieta. Y fue que cuando empecé a estudiar neurociencias o el cerebro, los procesos químicos a nivel científico, me vino desde casi los primeros momentos de los estudios en neurociencia que también la espiritualidad estaba ahí. Y que por lo tanto yo empiezo a estudiar la neuroquímica y todos estos procesos biológicos, moleculares del cerebro, y paralelo a esos estudios que eran propiamente académicos y que habían unas expectativas y unas exigencias académicas, yo fui sacando mis propios escritos, mis propias interpretaciones, mis propios procesos de conclusiones sobre esto, porque yo soy teólogo también y por lo tanto comprendo el lado espiritual desde un punto de vista de la teología fundada y formal. Y entonces ahí es que paralelo voy estudiando a las neurociencias y por lo tanto voy estudiando los procesos de naturaleza espiritual. Es importante detenernos aquí para diferenciar, porque usted es fundador del Instituto de Neuroteología Cristiana. Se llama Instituto de Neuroteología de Puerto Rico, Okay. Inc. Esa es la institución. Pero es, para efectos prácticos, ese es el Ajá. nombre, pero la institución establece como premisa que es un instituto de neuroteología, pero cristiana. Cristiana, claro, Entonces, muy bien, para cristiana. aclararle a nuestra audiencia, es que existe en el mundo neuroteólogos. Neuroteología y existe neuroteología cristiana. Y hay la neuroteología cristiana, que es una variante dentro de esta neuroteología. Claro, muy bien, muy bien. Entonces, muy bien. los neurocientíficos, o los neuroteólogos que analizan eso, creen que el cerebro está predispuesto o diseñado, según el criterio de cada uno, ¿verdad?, para la espiritualidad. Es decir, que nuestra biología está hecha, diseñada, está formada de tal manera que nosotros tenemos que tener una perspectiva espiritual, porque así está diseñado nuestro sistema. Eso es lo que plantea la neuroteología. Lo plantea así, yo coincido y concuerdo que dado las funciones fisiológicas que tiene el cerebro, y claro, me especializo en una de esas fisiologías, lo pudimos notar que el cerebro tiene su activación plena, sustancial, cabal, a nivel neurológica, cuando una persona entra en procesos de naturaleza espiritual, y claro, siendo eso un fenómeno universal, porque claro, el proceso de naturaleza espiritual no se riñe meramente al cristianismo, porque todas las religiones del planeta, desde su perspectiva, hacen procesos de naturaleza espiritual, y encontramos que es un fenómeno universal en toda cultura, en toda lengua, en todo país, en todas regiones, y que claro, como cada cual lo interpreta desde la perspectiva de sus procesos, de sus creencias, nosotros hemos reinterpretado estos procesos espirituales y neurológicos desde la perspectiva de nuestra fe cristiana. Y que por lo tanto hemos tenido un fundamento indicándole al pueblo, como lo profeso, que esta biología y esta neurobiología que yo tengo y que tú tienes fue predispuesta por el Padre Creador desde antes de los confines de la eternidad, para que fuera la neurobiología que habría de sustentar el espíritu de su Hijo, que habría de venir desde las edades y de los tiempos para darle a su Hijo, y que por lo tanto ahí es que se cumple lo de Juan, capítulo 1, y el Verbo se hizo carne. Es interesante esto porque sin ser una disciplina que quiera establecer una religión, es el análisis interesante de la neuroteología. El investigador y médico psiquiatra Andrew Newberg, que es norteamericano, enmarca en el terreno de la neuroteología, diciendo que es una rama de la neurología que analiza la relación entre el mundo de las experiencias espirituales y el cerebro. Él insiste en que, aunque la ciencia es rigurosamente científica y la teología es teológica,
hay una conversación entre ambos que puede resultar de mucha iluminación. Cuando regresemos queremos que nos hable de eso, de esa conversación que entonces usted encuentra entre estas dos grandes realidades. Claro, claro. Bueno, aquí hablando de lo que es nuestra fe, ¿verdad?, y la neurología. Volvemos enseguida aquí con el doctor Daniel Colón. No se retire, volvemos en perspectiva. Ok, de vuelta aquí en perspectiva hablando de lo que es la fe y la neurología. Gracias por seguir con nosotros. Acuérdese que puede comunicarse y enviar sus sugerencias o comentarios a través de nuestro email, que es perspectiva@cdminternacional.com. Ahí puede hacer, ¿verdad?, cualquier tipo de sugerencia u opinión para, ¿verdad?, nosotros seguir tocando estos temas de tanto interés. Tenemos al doctor Héctor Daniel Colón, neurocientífico y teólogo, con nosotros. Estamos sacando el máximo provecho aquí en este tema. Yo creo que es importante tener mucha atención al tema porque algunos pudieran confundirse pensando que esto es algo traído desde una perspectiva meramente religiosa o desde un ángulo quizás místico. No, estamos hablando de una disciplina que hoy en el mundo es reconocida y estamos citando personalidades que hablan sobre el tema y hemos invitado a este experto sobre el tema en Puerto Rico que maneja esta disciplina, incluso ha desarrollado una rama dentro de ella que es la neuroteología cristiana. Hemos empezado en lo genérico, lo que es la neuroteología en general, y hacíamos una pregunta. Claro. Hablábamos del doctor Andrew Newberg, quien es un médico y psiquiatra norteamericano, investigador, y él plantea que hay una conversación entre estas dos disciplinas, establece un punto de contacto en una realidad que hasta ahora no se había podido hacer. Claro. Hace mucho tiempo, pues la neurología se había ido por un camino, la teología se había ido por otro, y de repente aparece esta disciplina. También dice, escribe un libro este doctor Newberg, se llama Principios de la Neuroteología. Y este señor plantea que la disciplina no intenta descubrir a Dios en el cerebro humano, sino que como la religión o la fe interactúa en el cerebro desde la perspectiva biológica, neurológica, pero también espiritual, como que es el punto de contacto entre estas dos dimensiones, por así llamarlo. Claro, claro. Pues mira, lo que tuvimos que hacer fue lo siguiente. Dada la premisa que era cierta, de que el proceso de naturaleza neurológico estaba ligado, vinculado con el proceso de naturaleza espiritual, pues entonces como investigador, al fin que también que soy, pero investigador desde dos perspectivas. Soy investigador teológico, porque, aclaro, un teólogo investiga, ¿ok? No se queda meramente en lo que dice la letra, sino que nos vamos a las profundidades. Y como también era científico o neurocientífico, claro, consolidamos ambas investigaciones, ambas inquietudes, y la primera pregunta que nos hicimos, y que siempre era la primera que había que aclarar, es si hay un vínculo entre el proceso neurológico y el proceso espiritual, tenemos que buscar lo que se llama la función neurológica. Y que claro, cuando empezamos a buscar entre todos los mecanismos de función neurológica, encontramos que había una función fisiológica o neurofisiológica, mire la palabra que estoy haciendo, y que encontramos que la función que cumplía con todos los requisitos para hacer la función fisiológica que nos habría de dar ese vínculo entre lo neurológico y lo espiritual, era lo que se llama la función neurofisiológica de los pensamientos. Porque los pensamientos en su función fisiológica son un proceso abstracto, son un proceso intangible, son un proceso inmaterial y son un proceso ilimitado. 4 principios o características del proceso del pensamiento, pero que a la vez el pensamiento que era abstracto, por cuanto ocurre en la corteza cerebral y en la corteza frontal, claro, pero cuando ocurre ya en el proceso del cerebro, es también un proceso neurobiológico, es un proceso fisiológico,
es un proceso material porque se rige por moléculas y por lo tanto es un proceso limitado. Y el detalle es que los pensamientos, al cumplir con ambos principios, es un proceso dual propiamente, es decir, que tiene unas perspectivas abstractas, pero también tiene unas funciones y unos parámetros químicos, y que por lo tanto eso ocurría en la corteza cerebral, y que cuando ocurría en la corteza cerebral, dado que también los pensamientos en su función neurofisiológica era abstracta, intangible, invisible e inmaterial, estos también son los mismos principios que rigen la espiritualidad, porque la espiritualidad en nosotros es un proceso abstracto, es inmaterial, es intangible, es ilimitado, y que por lo tanto cumplían en una esencia de una propiedad y por lo tanto ocurrían también en el cerebro, y encontramos y determinamos y habíamos declarado en nuestras plataformas que por lo tanto la fisiología de los pensamientos es el proceso más trascendental que tenemos nosotros como seres humanos, al ser un proceso total y 100% neurológico por una fisiología propia, pero que también los pensamientos tienen las propiedades de ser un proceso abstracto, espiritual, inmaterial, y que ahí es donde Dios se vincula con nosotros, porque el universo completo es el pensamiento de Dios, y que Dios habría de revelar sus pensamientos a nuestros pensamientos, y que claro, cuando nuestros pensamientos procesan el pensamiento de Dios en forma de verdad, como Él nos los dice, conoceréis mi verdad y mi verdad te hará libre. Lo primero que está haciendo, el efecto primero que está haciendo es que somos libres nosotros, primero en nuestros pensamientos, porque claro, cuando Dios nos libertó, de quien me estaba libertando era a mí, de mí mismo. Ok, vamos a tratar de desmenuzar un poco esto, Claro. porque nuestra audiencia tiene que tomarle el pulso a este tema que se le puede convertir en complejo por la terminología, pero es interesantísimo por demás Claro. para aquellos como ministros, como científicos, como doctores, como psicólogos, Teólogos. todos los que están relacionados con esto, Claro. les debe interesar mucho. Ahora, hasta hace algunos años atrás, el campo de la religión estaba limitado para, por un lado, los teólogos, por otro lado, los antropólogos, Claro. que veían el proceso religioso como un proceso antropológico, que estaba más bien dado en el contexto de los grupos sociales, de los grupos de las comunidades humanas que se fueron reuniendo y que se fue transmitiendo de una generación a otra. Pero la neurotología lo que está planteando es que es el ser humano, el individuo por sí mismo, y no el grupo social en el que nació. No el grupo social. Que es el cerebro, esa estructura del cerebro estaría predispuesta para recibir esta información. Vamos a ir desde el punto de vista genérico, ¿verdad? Claro, claro. Para los empezando desde ese punto de vista genérico. Claro, porque desde la perspectiva del individuo cristiano, entonces fue Dios, el Dios que creemos los cristianos, pero desde la perspectiva genérica, es ese aspecto de un ser superior, en todas las culturas lo hay, que el cerebro está predispuesto a ese contacto, y en la búsqueda de ese contacto está esta realidad. Pero por otra parte, lo veo en la forma práctica como que yo tengo esta computadora. Esta computadora fue estructurada por un diseñador y le dio unas organizaciones y le dio funciones. unos puertos de acceso para que pudiera entonces, él introdujo unos software, ¿verdad? Para que todo esto funcionara, y la interconexión que establece la Internet permite que yo haga un contacto con una mente, claro, virtual, que es la información que está en la red, y que yo como individuo tengo acceso a través de este punto de contacto. Algo así es lo que me está planteando esto. O sea, que en el cerebro existe un elemento que me permite acceso a una red universal, que es la realidad de Dios, y yo como individuo, como elemento, estoy capturando esa realidad, claro, con sus dificultades propias de la individualidad humana. Me pregunto, ¿esa conversación, ese punto de contacto, es al que hace referencia a la neuroteología? Claro, claro. Volviendo a la fisiología de los pensamientos, porque tenemos que aclararlo. Por ejemplo, hay 7 funciones fundamentales en esa fisiología, que
tal vez no se ha hablado porque apenas esto es un descubrimiento reciente. Por ejemplo, cuando yo tengo el proceso fisiológico de los pensamientos, ese mismo proceso integra y da coherencia a todas nuestras inteligencias y capacidades. O sea, si algo me da mi coherencia y me integran todas mis capacidades, es la fisiología de los pensamientos. Es decir, si me quitan los pensamientos, yo no tengo capacidades, ni tengo intelecto, ni tengo inteligencia. Pero esa fisiología me da eso. Número 2, la fisiología de los pensamientos definen y armonizan nuestras creencias, que son muchas y múltiples. La fisiología de los pensamientos aplican y contextualizan todos nuestros aprendizajes, garantizan nuestra individualidad, sustentan y validan nuestra espiritualidad. 6, activan y regulan y modifican nuestras emociones. Y el descubrimiento más reciente que se hizo de la fisiología del pensamiento es que los pensamientos son un proceso también de percepción. Es decir, que no nos limitamos a percibir por los mecanismos rudimentarios normales que siempre se nos habían establecido como los 5 sentidos, porque los pensamientos en su función fisiológica también son sentidos de percepción, es decir, que percibimos con los pensamientos. Y se le han atribuido 7 nuevas funciones básicas de la fisiología del pensamiento, y entre ellas los pensamientos en su función fisiológica son los que me dan a mí nuestros procesos de la espiritualidad. Porque claro, que como espiritualidad significa que yo tengo que advenir a un proceso de creencias con este proceso de pensamiento activo. Por ejemplo, como habíamos dicho en un programa anterior, mis pensamientos hacen una función trascendental, por ejemplo, como en forma de verbos. Interpretar es un verbo del pensamiento. Inferir, creer, decidir, lo nota. Son verbos activos y que por lo tanto esa única capacidad de en esas funciones, en esos verbos, son a nosotros como seres humanos que nos son adjudicados y que nos son validados. Porque eso no lo tiene ninguno de las otras especies. ¿Okay? Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué diferencia hay entre aquellos que afirman que y lo hicieron en la historia, ateos connotados, teólogos y fisiólogos, han establecido que Dios es la creación de la mente humana? Pero usted me está diciendo a mí que la mente humana está precondicionada para, el cerebro humano está condicionado para tener relación con Dios. Claro, O sea, claro. Entonces Dios está en mi cerebro, no es una realidad inmanente. Nuestra postura, y voy a explicarlo con calma, es que desde antes de la creación de todas las cosas, esta es nuestra postura, y estoy hablando como teólogo. Lo bueno es que tenemos ambas disciplinas y podemos quitarnos el sombrero de una y traspasar a la otra. Desde antes de la fundación de los siglos, las edades y los tiempos, que ya el Padre presuponía que su Hijo habría de venir a hacer una obra por algo que ocurrió ya en la eternidad, y para cuando el plan de Dios habría de mandar a su Hijo a través de las edades del tiempo, Dios dijo, yo no voy a enviar al Espíritu de mi Hijo a hacer mi voluntad allá, en algo que yo mismo voy a crear, sin yo mismo soy el que le voy a prediseñar. Vincularlo. No, a prediseñar esta biología, y yo mismo fui el que habría de crear el cerebro para él, y lo hice tan perfecto, y lo hice tan organizado y tan complejo, y que cuando yo vi que ese cerebro habría de funcionar al máximo, porque yo prediseñé, porque la Escritura dice que por causa de él, y por él, en él fueron creadas todas las cosas, incluyendo el cerebro, como la máxima expresión de lo que Dios habría de hacer como máxima creación. Hay una película con la que quizás podamos analizar un poco lo que usted está planteando en términos fisiológicos y neurales, que la conocemos como Matrix, pero vamos a tener que analizarlo después que vengamos de la pausa porque el tiempo de televisión es inclemente. Claro que sí, y lo estamos aprovechando al máximo aquí en Perspectiva. Queremos que le eche mano a todo esto y lo haga suyo, toda esta información muy valiosa. Volvemos aquí en Perspectiva, después de esta pausa, hablando de nuestra fe y la neurología.
Aquí de regreso en perspectiva, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el tema o del tema, lo que es nuestra fe y la neurología, aquí con el doctor Héctor Colón. Muy interesante, hay que aprovechar el tiempo y de verdad, es un tema que despierta el interés, no solamente de aquellos que nos ven, sino aquellos que comparten nuestra fe y aquellos que también están quizás por una de las ramas que estamos tocando. Sí, porque lo que estamos planteando, la neuroteología, el planteamiento primario que hace de todo esto, es un punto de contacto entre la subjetividad que ha tenido desde tiempos inmemorables la religión para el individuo y ha traído la gran discusión, y la neurología, que es un aspecto físico, cuantificable, que se puede identificar. Entonces, la neuroteología plantea que este sistema y esta realidad se encuentran tienen un punto de contacto. Y ese planteamiento es sumamente interesante, porque siendo eso así, establece entonces que hay un diseño preestablecido, porque la existencia de un ser superior, llámelo como quiera otros grupos, pero que estamos hablando de que ese ser superior es el diseñador de este sistema. Por eso existe la neuroteología, porque de otra forma no existiría, ¿no? Claro. Ahora, planteaba en el segmento anterior una película, o quizás dos, pudiéramos tomar, que toman esta visión de ese punto de contacto entre una cosa y lo otro, utilizando la tecnología virtual o la tecnología computacional. Una es Matrix, o The Matrix, que es una trilogía de 3 películas de ciencia ficción, en la que el individuo entra en un mundo virtual, pero tiene un contacto. Él es un ser real que entra en contacto a través de un punto que existe en su cerebro y hay una conexión a la red. El otro pudiera ser Avatar, en el que sucede algo similar. Y hay un planteamiento donde lo neurológico y lo inmanente, lo trascendente del ser humano, se ponen en contacto. Usted decía algo que me llama la atención. Usted decía que las otras especies, animales vivas, no tienen las capacidades de la inteligencia y del pensamiento que usted estaba planteando. Claro, claro, porque para aclararle ilustrarle y educar, nuestra fisiología de los pensamientos es hoy día acreditada como nuestra mayor especialización con que fuimos dotados nosotros como seres humanos. Por ejemplo, las aves, los animales tienen su especialización, pero nuestra especialización a nivel de nosotros como seres humanos es que podemos pensar. Y por el hecho de que podemos pensar con todas las implicaciones de ello y de lo que eso significa, no meramente en su proceso de pensamiento, sino eso es lo que nos da la especialización. Inclusive, cuando uno dice, somos gente educada, o somos gente que nos hemos educado, en la realidad lo que uno educa son los pensamientos. Y que ahí es que nos educamos. Con los pensamientos es que yo vengo a tener todas mis creencias. Con mis pensamientos es que vengo a hacer el proceso de naturaleza espiritual. Con mis pensamientos es que yo tengo la consolidación de todas mis inteligencias. Y que claro, dado que los pensamientos también tienen una propiedad que se llama lo que se llama plasticidad fisiológica de los pensamientos. Esa plasticidad fisiológica de los pensamientos, lo que me dice a mí es que yo con mis pensamientos, a través de mis memorias y de mis recuerdos, puedo irme en un espacio-tiempo 20, 30 y 40 años atrás en mi vida, activar memoria, darle nuevo significado a un evento de 40 años atrás, redefinir, usar todos mis verbos activos para consolidar lo que aquello fue y reinterpretarlo y volver y retrotraerme desde 40 años atrás a la aquí a la hora. Ningún otro ser biológico tiene esa capacidad y eso se llama especialización o plasticidad fisiológica de los pensamientos. Y que por lo tanto puedo irme atrás en el tiempo de forma espacial, redefinir, resignificar con todas mis capacidades, volver a tomar aprendizajes nuevos de un evento que pasó ya hace 30, 40 años y vuelvo a la aquí, a la hora
Eso no se da en ninguna otra especie, solamente se da en nosotros como Y hay seres dos humanos. cosas interesantes que tanto psiquiatras como psicólogos podemos estar claros en esto, del hecho de que nuestro pensamiento puede hacernos vivir realidades inexistentes en el presente. Claro, nos puede hacer porque, claro, el cerebro lo que hace es que cuando está interpretando, definiendo, significando, en muchas ocasiones todas esas palabras tiene que colocarle imágenes, ¿ok? Y que cuando le colocas imágenes, claro que me ayudan para mis procesos de aprendizaje con la intención de que en lo último de la línea es ganar nuevos conocimientos o ganar entendimiento o ganar transformaciones en el propio pensamiento y que por lo tanto todos esos mecanismos se utilizan como herramientas del propio aprendizaje y que en última instancia me hacen crecer, me hacen madurar. Pero pueden generar en un momento determinado un estado de salud descontrolado. Por ejemplo, la esquizofrenia. Claro, un pensamiento en el cual yo creo que soy perseguido y lo creo como una realidad. Claro. Y puedo sentirme perseguido sin que eso sea real. Claro, puede pasar porque los soportes de las realidades, la interpretación de ver las realidades y de los que creemos con la capacidad fisiológica de los pensamientos, claro que tenemos nuestros límites, tenemos nuestras colindancias y sabemos diferenciar en qué es real y qué no es real, y un esquizofrénico trasciende esa barrera o esa colindancia, la traspasa, va mucho más allá, y que claro que para ir mucho más allá tiene que ponerle imágenes, tiene que ponerle acciones, tiene que ponerle perspectiva, tiene que ponerle diseño, tiene que ponerle lenguaje y estructura, pero ya traspasó mucho más allá de la realidad. ¿Y cuál es el planteamiento de la neuroteología en cuanto a ese contacto de Dios con el hombre a través del cerebro? Ok, en nuestro caso, hablando de la neuroteología cristiana, es que sí, esto es un diseño que tenemos biológico para asumir todos esos procesos espirituales que Dios puso en nosotros y que Él tiene como perspectivas y expectativas de nosotros para que nosotros creciéramos conforme al diseño que Él estableció para su Hijo. Y de ahí que la Escritura dice, las Sagradas Escrituras en la Biblia dice, que lleguemos a ser a la altura de un varón perfecto, que claro, vivió conforme a esas expectativas espirituales desde la eternidad y que por lo tanto a través de la fisiología de nuestros pensamientos podemos, a través de un proceso de educación de naturaleza espiritual, de reconsolidar, de reeducarnos, de renovar todos nuestros entendimientos, hasta que al final la forma y manera en que Cristo pensaba es la forma y manera en que al final el Creador o ese Ser Supremo quiere que yo llegue a pensar también. Y que, claro, estoy sujeto a aprendizajes continuos a través de esa capacidad fisiológica máxima que Algo que tenemos. usted establece en su plataforma, usted dice que ha sido corroborado mediante investigaciones científicas que validan, que establecen que nuestros procesos espirituales son mediante el soporte de actividades corticales fisiológicas cerebrales. Claro, claro. Explíqueme eso. Ok, por ejemplo, vamos a darle, hace 2 años atrás, nosotros aquí en Puerto Rico, nuestro país, hicimos un proceso de experimentación científica de 24 horas con el examen de electroencefalografía cerebral, lo que significa los electrodos puestos, para medir las ondas corticales en una estructura, la máxima estructura que nosotros tenemos encima del cerebro, que se llama la corteza cerebral. Y que la persona habría de estar haciendo el proceso de adoración desde la perspectiva de la fe cristiana, en espíritu y en verdad, y que se habría de, con ese examen de electroencefalografía, verificar o no verificar, sencillamente validar o no invalidar, o decir, no, esto no fue así, y que ese proceso de experimentación que ocurrió entre 2 hospitales de aquí, de un hospital de Maestro, Hospital San Jorge, se validó al final que habían ondas corticales profusas activadas al máximo de la capacidad cortical que se puede activar una onda. En el proceso de adoración en espíritu y en verdad se validó. ¿Y qué validaba eso en particular? Que la actividad neurológica o cortical propiamente era una actividad trascendental, profusa, y se validó
en comparación a los otros procesos de actividades que habían ahí en el cerebro, una diferenciación en términos de esa sonda en el momento que está la persona adorando, y se puede diferenciar en términos de cuando la persona no estaba adorando, que había una actividad profusa. Usted plantea marcada. con esta evidencia y lo que se plantea allí que la corteza cerebral tiene funciones ejecutivas como la espiritualidad, la personalidad, las decisiones, los pensamientos, las creencias, la cultura. Claro, claro, claro. Que todo, y coinciden todas, y el detalle de todas es que son procesos abstractos, porque mi cultura es abstracta. Que se validan. Claro. Y ahí es que donde queremos en la corteza cerebral. De hecho, y siendo la corteza cerebral la estructura más grande que tenemos en el cerebro, tanto que la corteza cerebral nuestra ocupa el 35% de todo lo que se llama el encéfalo nuestro, o lo que se llama el cerebro propiamente. Y que, claro, tenemos una corteza enorme. Pero un evolucionista pudiera decir que esa parte de nuestro cerebro evolucionó para hacernos creer que existe un ser superior, pero que realmente es solamente una biología. Bueno, un evolucionista desde su plataforma puede decir todo lo que él quiera decir. Nosotros desde el punto de vista teológico argumentamos de forma contraria y diferente, claro, porque reinterpretamos esas funciones a la luz de unas funciones que son grandes y trascendentales que nosotros como seres humanos hay algunas evidencias de algunos centros prestigiosos que planteen el efecto de esa espiritualidad en el proceso de salud, por ejemplo, del cuerpo. He leído acerca de investigaciones en Harvard, en Yale, que se hacen sobre la fe y la salud, la fe y el proceso de mejoramiento de enfermos. Sí, la ha habido en la salud. La ha habido, por ejemplo, en cómo un ser humano puede superarse teniendo los efectos de la fe a nivel neuroquímico, a nivel neurocerebral, a nivel cortical. Y claro, dado ese proceso, acá afuera hablando se cambian conductas, se cambian comportamientos, se cambian emociones, se cambian actitudes. Es un proceso directo. Por ejemplo, si un pensamiento cambia, dado que el pensamiento es la premisa o el anticipo de las emociones, cambian las emociones. Y dado que las emociones también cambian las actitudes, porque las actitudes son comportamientos de forma abstracta que todavía no han sido generados, pero que están en forma de actitudes. Tengo una preocupación, y yo creo que vamos a tener que dejarla para el siguiente segmento. Claro, pero tengo que hay tela que cortar. Sí, tengo una preocupación en cuanto a este aspecto, porque por mucho tiempo en mi práctica, tanto profesional como ministerial, he venido viendo una énfasis muy exagerado en dividir, en segmentar al ser humano en áreas distintas, como si no fuera un núcleo. Como si no se conectaran. Exacto, como si no hubiera interconexión. Por ejemplo, la parte espiritual es solamente espiritual, la parte psicológica es solamente psicológica y la parte somática es solamente somática o biológica. Entonces, me pregunto yo si todo esto no nos está replanteando la integralidad del ser humano y los procesos de vida en los que nosotros no hemos entendido que desde el inicio así fuimos diseñados. Pero claro, pues, tenemos que ir a la pausa. Okay. Claro que sí. Después que volvamos de esta pausa, vamos a seguir tocando el tema de la fe y la neurología. No se retire, siga con nosotros aquí en Perspectiva. Bueno, aquí en nuestro segmento final en Perspectiva, estamos hablando con nuestro amigo y hermano doctor Héctor Colón y estamos bajo el tema lo que es la fe y la neurología. Así que en estos últimos minutos podemos hablar mucho. Vamos a intentarlo. Bueno, esperamos lograr avanzar un poco más porque estábamos, y yo debo decir que el tema me interesa mucho porque tiene mucho que aprender y mucho que analizar. Y actual. Sí, y entonces estamos hablando de ese proceso en el que hemos segmentado, y eso es lo que le planteaba al doctor, hemos segmentado al ser humano. Algunos aspectos te va a ver al psiquiatra y generalmente el psiquiatra asume de antemano que el problema es un problema bioquímico y va a recetar alguna droga, algún fármaco. Generalmente se van por la terapia farmacológica. Si vamos a un psicólogo, va a analizar el problema desde una perspectiva psicológica meramente. Y si vamos a un pastor, quizás lo vaya a analizar como un problema espiritual de influencia maligna o benigna, pero que de todas maneras es espiritual. La realidad es que
es más compleja que esa. Y yo me planteo también una siguiente pregunta junto a ella, que ya le dejé en el segmento pasado. ¿No será que nuestros aspectos espirituales, principios y validaciones espirituales se convierten en nuestro pensamiento, en nuestra psiquis, y que a la vez afecta nuestro soma, nuestra conducta relacional, esa conducta que tenemos y ese contacto que tenemos con el mundo que nos rodea? Claro, claro. En la primera línea del cerebro, la inmensa mayoría de muchos de nuestros procesos son pensamientos, que son procesos bioeléctricos. Esos procesos bioeléctricos no se quedan aislados y los convierten en procesos bioquímicos, que son emociones, en todas sus diversas formas. Y en consecuencia, la parte B de esta bioquímica es en memorias también. Claro, en ese momento se transforman en actitudes, es decir, actitudes interiores que no se han materializado en conductas ni acciones y ya están formando parte del proceso vivencial de la persona y son actitudes. Pero claro, acá afuera hablando, toda esa secuela de procesos se convierten en conductas, en acciones, en comportamientos. Y claro, no puedes separar la psique y la espiritualidad de las emociones, de todo el proceso, porque todo va a integrar dentro del cerebro. La intención de nosotros cuando hablamos de neuroteología cristiana es entenderlas a todas y entenderlas a todas desde su punto de vista relacional y vinculado, porque nosotros en neuroteología cristiana no sacamos la espiritualidad aparte, sino que la tocamos desde el punto de vista de todas las perspectivas de las disciplinas que hay como un ser integral, porque esa es la realidad de cómo fuimos diseñados. Me tengo que aprovechar de esta ocasión, porque yo tengo un planteamiento que hago en forma de trabalengua, en el que yo digo que si yo creo y no vivo lo que creo que creo, no lo creo. Muy bien. Ese trabalengua plantea una confusión existencial, porque si yo digo que creo, el aspecto espiritual, pero lo que creo realmente no lo practico ni lo vivo, creo una confusión en mí, en realmente no sé ni quién soy ni a dónde voy. Claro. Pienso yo, eso le pasa a mucha gente que se autodenomina cristiano, por ejemplo, pero que vive totalmente de espaldas a su fe. O sea, esa confusión genera conflicto, genera situaciones en su vida. Claro, claro, porque no se ha completado todo lo que se llama el proceso completo de validar en cada nivel de lo que somos lo que hemos creído. El no tener concepto de la realidad. Ambas, de verdad, de lo que estamos hablando, usan lo que es nuestro cuerpo, todas nuestras funciones, Claro. Y eso no lo podemos negar. Claro. Tenemos que llegar entonces a lo que es un estudio propio, creo que es responsable, y es lo que estamos haciendo y compartiendo aquí en Perspectiva. Cuando un individuo, y eso lo hablo desde la perspectiva de la neurociencia, cuando un individuo tiene una fe, esa fe influye su pensamiento y cambia su conducta. Claro, claro. Todo lo que influye el pensamiento no lo hace de forma aislada, lo va a traducir a emociones, lo va a traducir a actitudes, lo va a interpretar como memorias, como formas de vida y finalmente va a haber un proceso por acá de emociones y química, de actitudes en que lo traduce a comportamientos, a acciones o a conductas propiamente. Tengo que citar un texto de un doctor en neurociencia, en psicoterapia, un hombre, un humanista, pero al mismo tiempo un teólogo, que conocía muy bien el proceso de la relación Dios-hombre, que es el doctor Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso. Porque este individuo dijo... Soy discípulo de él. Yo también. Este individuo dijo algo que viene muy acorde con todo lo que hemos conversado hoy. Está en el capítulo 12 del libro a los Romanos, Claro. la carta a los Romanos, en el verso 2. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir, y luego añade y dice, y conocerás entonces la voluntad de Dios. Me pregunto yo, ¿no de eso es de lo que venimos hablando, de que la neurociencia o la neuroteología lo que nos está planteando es eso? Que mi pensamiento tiene que estar amoldado al conocimiento o al proceso de Dios en mi vida. Claro, claro. Una vez de hecho, la regeneración del Espíritu Santo lo que significa es que el Espíritu Santo está tratando de cambiar nuestros pensamientos, y en la medida en que los va cambiando para Él colocar el pensamiento de Dios, porque el Espíritu Santo porta el pensamiento de Dios, y que cuando sustituye mis pensamientos por los de Dios, ahí es que está ocurriendo la regeneración. Permítame y discúlpeme que haga una corrección, más que la regeneración del Espíritu Santo, es mi regeneración a través de la obra del Espíritu Santo. A eso se refiere, ¿verdad?
Mi regeneración, no la regeneración del Espíritu Santo. No estamos hablando, no, cuando hablamos de la regeneración del Espíritu Santo es la regeneración en mí. Ok, Claro, el en cambio mí. de mi pensamiento, El cambio, proceso de- claro, y que la plataforma de donde inicia el Espíritu Santo a hacer su regeneración en mí, lo primero que cambia son mis pensamientos. O sea que no hay un trato aislado, no hay un trato aislado, no es que Dios actúa sin mi pensamiento y sin mi consulta. No, él empieza a cambiar dentro de mí la función y la especialidad más grande que tengo yo que como tomar ser humano. decisiones entonces. Claro, implica una conciencia, un acto de conciencia. ¿Dónde estudio neuroteología? En nuestros seminarios de neuroteología cristiana, lo estamos dando aquí en Puerto Rico. Tenemos no sé si se llama un número asombroso, en 2 años hemos certificado a más de 1.200 estudiantes en neuroteología cristiana aquí en Puerto Rico. Si usted gusta de nuestro seminario, asistir, informarse, puede llamar al teléfono 392-6745, repito, 392-6745 con el prefijo 787, y ahí en nuestra oficina le orientarán dónde están los seminarios de neuroteología cristiana. La página de internet, la quisiera La página, usted visita www. y la siguiente palabra ha corrido, institutodeneuroteología.com. Repito, institutodeneuroteología.com, y ahí visita nuestra página electrónica y ahí tiene información. Y puede estar un buen rato ahí haciendo procesos de ilustrarse e informarse. Muchas gracias, doctor Héctor, Gracias por estar a con ustedes, nosotros y a mis amigos. acompañándonos. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Bueno, sin palabras, el tiempo se Sin nos ha duda acabado. alguna, doctor, que hemos disfrutado de una buena conversación. Claro, Espero que nuestra audiencia se le haya abierto el apetito sobre la neuroteología, las neurociencias y el conocimiento del individuo, porque yo creo que hay una realidad, y es esa realidad de que lo que yo creo se convierte en pensamiento, lo que yo pienso se convierte en conducta. Lao Tse, que era un filósofo chino, decía, ten cuidado con tus palabras que se convierten en pensamiento, que tus pensamientos se conviertan en conducta, y tu conducta se establece como una forma de vida. Será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros aquí desde Perspectiva.